Bienvenidos a Entre Trincheras. Para terminar este octavo programa, aquí les dejamos la segunda parte. Súmense dándole like a nuestras redes sociales, siguiéndonos y desde luego compartiendo estas trincheras. Sin más por agregar, yo soy Estefanía T. Minor. Continuamos. Desde su perspectiva, maestra, ¿cuál consideras el origen de la corrupción en México? Híjole, pues dicen los historiadores que la corrupción vino con la conquista española, que ahí empezaron los problemas. Yo no me atrevo a decir que en tiempos prehispánicos no hubiese corrupción, a lo mejor sí lo había. Lo que pasa que con la mentalidad de los extranjeros, pues a lo mejor se transformó esto y el problema que a lo mejor era mínimo fue creciendo. Estoy especulando, porque yo no tengo los estudios al respecto. Lo que a mí me consta es que la corrupción de unos años para acá se ha vuelto un verdadero cáncer social. ¿Dónde tiene su origen? Quizás en el mismo neoliberalismo que estamos viviendo. Simplemente ciertas transnacionales que tienen que acudir a los sobornos para lograr contratos. Entonces, ¿desde a dónde vienen? Y si nosotros lo vemos ya desde el aspecto del poder, que hay una cúpula, por ejemplo, aquí en México, político-empresarial, muy corrupta y además coludida con el crimen organizado o con la delincuencia organizada. Y entonces, imagínense qué bomba tenemos en un país como el nuestro. Entonces, erradicar la corrupción, si bien es el sentido, uno de los ejes fundamentales del actual gobierno, yo creo que van a pasar muchas décadas como para transformar la mentalidad de los mexicanos, porque es corrupto el que da una lanita para estacionarse en un lugar prohibido o porque cometió una infracción y entonces para evitar la multa, ahí empieza la corrupción. Para que haya corrupción se necesitan dos. Sí. El que la da y el que la acepta. Yo creo que tendremos que pensar muy seriamente qué es la corrupción y cómo podemos evitarla. Los que ya somos grandes como adultos, como personas de la tercera edad, como jóvenes, es decir, que ya hemos vivido y que ya tenemos una serie de vicios, pues a lo mejor podemos corregir algo del camino. Yo creo que la esperanza está en los niños, que se están educando desde preescolar. El niño de preescolar se está formando. Es terreno fértil para sembrar esa semillita y abatir la corrupción. Ese es por un lado de los que cometen este tipo de hechos. Y otro lado es que no hay castigo para la gente que corrompe, que cae en estos graves vicios sociales y económicos y políticos. Y entonces, como hay impunidad, pues cada quien hace lo que quiere. Que tuvimos aquí un presidente corrupto como Enrique Peña Nieto, el gobernador hacía lo que quería, el diputado hacía lo que quería, el senador hacía lo que quería, y entonces pues el pueblo también hacía lo que quería. Es un grave problema. Yo creo que es el peor cáncer que tenemos que enfrentar y que implica también educación, y la educación tendrá que volver a empezar desde años tempranos, desde la primera, segunda infancia, que es cuando el niño empieza a formarse su personalidad y entonces puede caerle un poquito de esa semilla de no ser corrupto, porque el problema es que pareciera ser que la corrupción es un cáncer que se transmite de generación a generación y el problema es que cada generación viene peor a la otra generación. Sí. Y el problema también es que ya la corrupción pues ya se ve como una forma natural de vida y no es una forma natural de vida. Conlleva otra serie de problemas. Si yo quiero lograr algo en la vida y tengo el camino para llegar, pero si a mí me ofrecen por otro lado llegar más fácilmente, pues mejor me voy por el camino fácil, invierto dinero, corrompo a la persona y entonces seguimos creciendo y fomentando a todo esto. Y esto lo observan los hijos de los padres que cometen ese sentido. Entonces pues quizá en algún momento de nuestras vidas pues caímos en esa situación. Es parte ya con natural a la propia forma de vida de esta sociedad, pero es el camino correcto. Tenemos que reeducarnos y tiene que haber castigos para el corrupto. Nada de que te los borro, te perdonan. No. Porque entonces siguen siendo ejemplo de repetición. Pues si no lo castigan, lo puedo hacer cuando quiere y como quiere. Desgraciadamente México ocupa primeros lugares en corrupción. Tenemos que decirlo. Y a pesar de que se crean instancias para no caer en la corrupción, pues no se han llegado a cumplir tampoco con esos servidores. Y entonces esto se vuelve una bola de nieve que cada vez más crece y crece. Y quién sabe qué va a pasar un día con tanta corrupción. El problema es que ya no se distinga cuándo se está ejecutando una acción corrupta y cuándo no. Creo que es también uno de los problemas que ahorita se tiene que identificar. Yo creo que también hay que echar a andar una cultura del esfuerzo y hacerle ver a la gente que si tú te esfuerzas y si vas por un camino de honestidad, puedes llegar a alcanzar tranquilamente tus metas, que no necesariamente tienes que invertir en dinero para lograr algo en la vida. Si tú te esfuerzas por ti mismo, estudias una carrera y vas subiendo poco a poco de jerarquía en tu trabajo, en el desarrollo de tu trabajo, pues algún día llegarás a la cima. Hay mucha gente que ni estudia y que llega a la cima porque es compadre de fulano o tiene la palanca de perengano
simplemente porque invirtió una lana para llegar más rápido, pero finalmente esa gente da fracaso porque no tiene esa disciplina, esa cultura de hacer correctamente las cosas. Entonces yo creo que hay que impulsar también una cultura del esfuerzo y desde niños, sí, para que el niño vaya aprendiendo que las cosas en la vida tienen un camino, el camino de la honestidad, el camino de la lealtad, el camino de amor a la camiseta. Si le tuviéramos verdadero amor a este país, no seríamos tan corruptos. Es un entramado complicado, no digo imposible, y a lo mejor tendrá que pasar 2, 3 generaciones de mexicanos para que el país vuelva a agarrar su senda, ¿no? De honestidad y de trabajo limpio, insisto, de castigo realmente a los corruptos, porque no se vale estar padeciendo socialmente falta de alimentación, falta de vivienda por esta serie de corruptos terribles que han echado a perder el país. Sí, hay que empezar a identificar y desde nuestras trincheras tratar de implementar en estas pequeñas microsociedades, pues de nuestras familias, no nada más depender o quedarse con lo que la escuela te dé, y que se encuentren estrategias que se puedan implementar hacia nuestra realidad, porque también no hay que irnos por tomar métodos o estrategias que fueron implementadas y exitosas en otras sociedades. México es un país con demasiada riqueza y dentro de su riqueza tiene muchos matices sociales, económicos, de esta parte de idiomas igualmente, en donde no se tienen las mismas condiciones y por lo tanto esas estrategias no las puedes aplicar para todos, porque no todos tenemos tristemente las condiciones como tener el servicio de internet, servicio de luz, o sea, tan solo los servicios básicos. Hay comunidades que todavía no tienen ese tipo de servicios. Esa solución que implementaron en X país, ¿se puede implementar en México? Pues sí, pero no, o sea, no puedes copiarla. A lo mejor tomar lo que ha funcionado para adaptarlo a la realidad, porque México tiene sus propias características, sus propias condiciones de país como las tiene Estados Unidos. Ahorita me da mucha risa lo que está pasando con el coronavirus, que quieren que copiemos lo que está haciendo Biden. Y si Biden masificó la vacuna, pues tenemos que masificar la vacuna. Bueno, pues cada país tiene su estrategia. No hay una receta que funcione para todos los países. ¿Por qué? Porque cada país es diferente, cada país tiene su dinámica, cada país tiene sus limitantes o sus ventajas y la forma su propia idiosincrasia. No vayamos lejos. México forma parte de Latinoamérica, pero no piensa igual que Chile o no piensa igual que Argentina, porque ni siquiera en la misma circunstancia geográfica estamos. Entonces, sí hay cosas comunes que nos unen, ¿no? El idioma y a lo mejor parte de la historia, pero cada país tiene sus propias circunstancias y hay que pensar en cómo resolver los problemas desde nuestra propia perspectiva, no viendo lo que hacen los demás. Fíjate en lo que haces tú, mexicano, para poder resolver. Y además ahorita estaba pensando, es muy interesante la pregunta, ¿a dónde empieza la corrupción? Si lo vemos ya en el mundo actual, yo creo que la corrupción muchas veces empieza desde la misma familia. Ay, mijito, si me lavas los trastes, te regalo 15 pesos. Te doy las llaves del coche para que te vayas el fin de semana con tus cuates. No, yo creo que el chico debe entender que es una familia y que como familia tiene ciertas responsabilidades y que si le toca lavar los trastes va a ser en beneficio de toda la familia. Desde ahí empieza, ¿no? Sí. O que el papá es corrupto en alguna situación, lo ve el hijo y entonces lo imita. Y al rato, ¿por qué mi hijo se comporta así? Pues porque te vio. Si tú le mientes a una persona que te va a cobrar, ¿verdad? Y le dices que le digas que no estás, pues también el niño el día de mañana pues va a caer en la misma conducta. Y más los niños, ¿no? Que todos están así como esponjitas absorbiendo. Sí, que de hecho en uno de los artículos hablé al respecto en esta parte de la recompensa, que muchas veces ya uno está acostumbrado para hacer algo y de por medio hay una recompensa, pues sí lo hago, ¿no? Sí lo hago. Entonces creo que esa es también una de las prácticas que van a ser difíciles de erradicar porque hemos formado parte también de ese sistema y sobre todo con los niños. A los niños, si te portas bien, si te acabas todo el plato, hay postre. Si no, te quedas sin postre. O sea, ese tipo de pequeñas acciones que son condicionadas van generando en el inconsciente algo que va a ser muy difícil de erradicar y de que podamos cambiar. Fíjese que hay ciertas culturas que hablan de esta situación que me acaba de decir como una forma de domesticación, ¿eh? Y sí es real, nos domestican para hacer algo y no nos dejan ser libres para que lo hagamos y tengamos nuestro propio pensamiento de decir, a ver, ¿por qué voy a hacer esto? Ah, pues si hago esto estoy beneficiando a mi familia, a mí mismo, a mi comunidad, a mi cuadra. Es interesante esta perspectiva, muy preocupante porque cada día empeora. Y si lo vamos a la escuela, a lo mejor también hay corrupción en la escuela de alguna manera. Si le llevo
llevo un chocolatito al maestro, a lo mejor hasta me pasa con 10, ¿no? La famosa manzana que antes se llevaba al maestro, ¿no? Le caigo muy bien porque le llevo sus manzanas, me va a pasar con 10. Yo creo que hay que dejarnos ya esa mentalidad y tratar de ser un poquito más libres. Y lo que usted estaba diciendo, pues es prácticamente el condicionamiento operante, el estímulo-respuesta, ¿verdad? El día que no nos dan el estímulo-respuesta, más bien no nos dan ese incentivo o ese premio, valemos para puras vergüenzas, porque estamos acostumbrados a cumplir ciertas conductas y cuando ya no las tenemos, pues somos seres que no sabemos ni por dónde. Entonces, qué triste, volvemos a la domesticación, ¿no?, del ser humano. Yo soy eminentemente piagetana, Piaget fomentaba que al niño, al joven, a la persona se le cuestionara, a ver, esta computadora, ¿de qué está hecha la computadora? ¿Para qué sirve? Y entonces eso iba a generar que el chico investigara, que el chico se enfrentara al objeto de conocimiento, porque también darle digerido todo a los chicos, pues también los hace a uno inútiles como profesor, Entonces hay que incentivar nuevas formas de investigación, de búsqueda, de que descubran la realidad, que finalmente los va a formar para ser un profesional. ¿Qué cambios estructurales o soluciones propondría para generar sentido de comunidad en nuestra sociedad mexicana? Pues yo soy muy idealista. Yo tuve una formación muy estricta, muy fuerte de mis padres, pero no me arrepiento. Ahora que ya soy una persona ya que vivió buena parte de su vida y que en el momento a lo mejor me enojaba que fueran así estrictos y rigurosos y con disciplina y gánate las cosas por ti misma y demás, ahora lo veo como una gran ventaja. En ese idealismo tenemos que incentivar la práctica de valores, de rescatar el civismo. El civismo se quitó en las escuelas secundarias de los libros de texto y por eso la sociedad está en un caos. No hay un compromiso de sociedad para yo comportarme y no causar problemas o daños. Y entonces hago lo que quiero y al fin no me castigan, al fin no. Yo creo que los valores de lealtad, de puntualidad, una serie de valores que ahora están muertos en nuestra sociedad. El único valor que coexiste en casi todos los ámbitos, desgraciadamente, y sí me atrevo a decir, es el dinero. Si usted tiene dinero, ya la hizo. Si no tiene dinero, es un pobre ser humano que no vale absolutamente para nada. Y entonces, como yo no valgo, voy creando resentimiento con otros seres humanos. ¿De qué sentido de comunidad o de sociedad puedo yo integrar? Yo creo que no estaba tan mal. Lo que pasa que obviamente se le dio otra connotación. Esa búsqueda que estaba haciendo López Obrador de volver a tener una cartilla de valores, que la llevaron por otro lado, yo creo que es bueno. Si algo ha destacado un país que yo admiro mucho que se llama Japón, es justamente porque sus valores son connaturales desde la familia y se van perfeccionando en la sociedad. El japonés tiene mucho respeto, que el respeto es un gran valor y que aquí en México no se practica. Aquí hay que faltarle el respeto a todos para destacar, aquí hay que saltarse el respeto para lograr algo. Y el japonés tiene eso, respeto a sí mismo, a la familia, a las tradiciones, a la sociedad, a la naturaleza, al derecho de los terceros. Porque tenemos muchos conflictos, porque siempre estamos fastidiando al vecino. Si no es con la música es porque le tiramos basura. Entonces yo creo que lo importante aquí es justamente que vuelvan a implementarse o a promoverse los valores, todo tipo de valores. Si los integramos como ser humano, los vamos a integrar después en nuestra familia, en nuestra cuadra, en nuestra comunidad. Pero se han perdido los valores. Y esta es la tierra de nadie porque cada quien hace lo que quiere. Y una sociedad en caos no puede orientarse hacia el progreso o hacia la evolución o hacia el bienestar. Un grave problema filosófico. Y esto es causa de estos gobiernos que desterraron una parte fundamental cívica o ciudadana del ser humano. Porque usted aprendió estos valores a través del civismo. Y se quitaron de los libros de texto, como decía usted hace unos momentos. Yo creo que para una persona que no trabaja en la ciencia exacta y que trabaja en la ciencia social, aunque esto no lo quiero decir en el sentido que el que lo trabaje en ciencia exacta no lo tenga. Nosotros que nos dedicamos a ejercer una profesión social, tenemos que tener valores para ejercerla. Si no los tenemos, por eso nos monetizamos y por eso la sociedad está como está. No me asusta, pero digo, ¿hasta dónde van a llegar esos límites de tolerancia? Algún día a pegarnos ya en la calle como está pasando, a gritonearnos en la calle e insultarnos. El insulto está a flor de piel por la más mínima cosa, hasta porque usted voltea a ver a alguien. Y esta pandemia, al estar encerrados, también va a generar
muchos problemas sí, de comportamiento allá afuera, donde los valores nomás no van a existir. Imagínense a quien ejercemos una ciencia social en la praxis, desprovista de valores, pues qué tipo de profesionales somos y hacia dónde proyectamos nuestra misión, nuestra tarea, nuestro compromiso, nuestro juramento como profesionales el día que nos titulamos. así es. Porque ahora ya no somos seres humanos, somos máquinas monetizadas y a ver qué le sacamos al de junto. Es más, hasta nuestra propia familia si se deja, ¿no? O se puede, o a los amigos. Qué triste sociedad. Por eso hablan de que estamos viviendo una sociedad vacía, sin ideales, sin valores. ¿A dónde vamos? ¿Quién sabe? Quizás a la propia autodestrucción. Y qué triste, ¿para qué tantos siglos de evolucionar y todo si finalmente nos vamos a destruir los unos a los otros? Y a eso le suma que no hay respeto ni siquiera al medio ambiente y que lo estamos contaminando. Al rato no vas a tener ni agua porque la estamos malgastando al estar regando una banqueta. La aportación directa que yo haría es que los valores vuelvan a gobernar esta gran nación que se llama México. El problema es en que la misma sociedad no se da cuenta que solita se está polarizando, que solo con enojarse los unos con los otros no se llega a ninguna solución. Al contrario, se insultan entre ellos, cada quien toma su camino y en lugar de que puedan coexistir, se dividen. No piensas como yo, ya eres mi enemigo. Y no, el ver más allá de que no eres nada más tú, o sea, no es nada más el individuo en su burbuja. Eres un individuo que forma parte de una sociedad y ese tipo de acciones o actitudes egoístas van a afectar a los tuyos o los tuyos se afectan a ti. Así es, desgraciadamente así es. Tú dijiste algo muy interesante. Estamos viviendo el peor de los egoísmos, el peor de los individualismos. Pero esto no es gratuito. Esto vino con la globalización. Hay un libro muy interesante que se llama Un mundo desbocado. No recuerdo ahorita el autor. Y esto se escribió antes de que terminara el siglo pasado. Y te das cuenta de que esto es perverso. Que esto está planeado para destruir tradiciones, familias, pensamientos. Y todo está orientado hacia el consumismo. Es el apogeo. Si no traes los últimos tenis de X marca, pues eres un perdedor. Y si no tienes un carro así asado, ¿qué va creando todo esto? Una serie de frustraciones en los seres humanos terribles porque no pueden satisfacerse a sí mismos. Por eso digo, hay que volver a los valores. Hay que darnos cuenta que somos seres humanos y que somos seres humanos valiosos en lo individual, pero que tenemos que vivir en sociedad y si sumamos todas nuestras acciones hacia lo social, creo que vamos a salir adelante todos, no nada más un sector privilegiado como ha sido esto, ¿no? Así es. Sí. Desde su trinchera, maestra, ¿cómo ve la presente situación en el país? Y a partir de ahí, ¿qué proyecciones nos puede compartir al respecto? Por una parte, terrible y frustrante, porque yo pensé que la oposición pues tenía la calidad de inteligencia y de capacidad como para decir, ok, perdimos de una manera apabullante, porque 30 votos contra los que lograron ellos, que no llegaron ni a 20 millones juntando a los dos candidatos, es que iban a tener civilidad para respetar las acciones. Y desde que se inició este sexenio ha sido bloquear, que si no es el huachicol, que es el helicópterazo en que murieron los de Puebla. Y si no es esto, pues aquello. Y todos los días le van buscando. No se dan cuenta este tipo de personas que no le están haciendo daño a Andrés Manuel. Están haciendo daño a 126 millones de personas que viven, conviven y seguirán sobreviviendo en este país llamado México. Ese es el lado terrible que veo, de mucha frustración, porque si nos dejáramos de tantos infiernitos, pues podemos ver cierto progreso. Y ok, es la competencia dentro de 4 años que se renueve otro sexenio, pues que gane el mejor, el que traiga las ideas de mejor nación. Pero esta guerra sucia de atacar y de bloquear todo y de oponerse a todo y de ser contreras en todo, pues no ayuda a nada. Ellos mismos están desprestigiando, ellos mismos están reconociendo que están luchando por sus intereses, no los intereses de un país. Cuando López Dóriga se había preocupado por los feminicidios, o sea, hasta da risa, ¿no? ¿Y a cuántas gentes les llega López Dóriga? Volvemos a lo mismo. No quiere decir influir, porque científicamente nunca me han demostrado que se influye. Yo siempre digo impactar, ¿no? Me gusta manejar ese término cuando trabajo a nivel comunicación con mis alumnos. Si lo vemos desde ese aspecto, pues medios podridos, y los medios llegan a millones de personas que no tienen otra fuente de información, que van creando pues falsas expectativas de enojo, de molestia, de que todo deben de rechazar porque el presidente pues es comunista y ni siquiera saben qué es comunismo. Y desde otra perspectiva tengo el lado esperanzador de ver, por ejemplo, hay un analista político en la tele
tele, bueno, yo lo leí en el Universal cuando estaba la campaña de Andrés Manuel, que decía que ya había que buscar otros comentaristas, otros reporteros, otros periodistas que nos revelaran otra realidad, no la que estábamos acostumbradas con Televisa, TV Azteca. Y me acuerdo que se le vino al mundo encima justamente con Dresser, con López Dóriga, con Ciro Gómez Leiva, con esta serie de figuritas mediáticas irresponsables en su trabajo, ¿verdad? Y que decían, bueno, pues si nosotros somos los que tenemos la verdad absoluta, ¿por qué vamos a dejar que vengan nuevas voces, no? Las divas. Las divas, las vedettes, ¿no? Que tienen un micrófono porque tienen una cámara enfrente. Y sin embargo está esta otra parte esperanzadora que yo veo muchos jóvenes que creen en el proyecto de transformar verdaderamente a México, y eso que no han vivido la crisis que yo, por ejemplo, la he vivido, ¿no? Que nunca he visto un salario que diga, ahora sí ya me rasco la cabeza y ya puedo vivir eternamente. No, siempre voy a tener alguna carencia. No me quejo, el día que me jubile pues voy a tener algo es algo, pero yo creo que no es tan justo lo que se percibe cuando uno se jubila. Creo que es la etapa más triste, ver que se va perdiendo ese poder adquisitivo. Pero le decía, volviendo a los jóvenes, yo he visto que hay muchos jóvenes que sí han capitalizado la idea de transformar a México y que cada uno desde donde están haciendo algo por ser mejores estudiantes, por ser mejores profesionistas, por aportar mejores cosas a su familia. Entonces, si ya viene también este empuje de nueva sangre, de nuevos pensamientos, de nuevas ideas, pues también es retroalimentador a mi propio momento de enojo y frustración. Yo estoy molesta porque no han dejado trabajar a Obrador, todo critican, todo está mal, ya han caído en un absolutismo absurdo de sus ideas que a veces caen en lo ridículo y en lo patético. Yo acabo de ver un periodista que lo conozco perfectamente porque yo fui sínodo de su examen profesional, Leonardo Schweben, no sé si usted lo vio en redes, sí, gritando, tiene un espacio, ahorita vive en Guadalajara, gritando como loco, que Obrador, que somos idiotas, que quién sabe qué, que no sé cuánto. Y dije entre mí, ¿ese es un periodista que se jacta de ser serio, responsable? En primer lugar, no debes de perder la figura ante tu público, por muy desesperado. Eso déjalo para cuando estés fuera de internet o donde sea tu canal, ¿verdad? Le digo, sí tengo esas dos visiones. Triste porque no han dejado que esto florezca, o que finalmente, si no florece, pues que la misma gente decida, pero no estar bloqueando y bloqueando. Ellos no han capitalizado que lo que están bloqueando es a un país y que urge en este país ya ponernos a trabajar todos para rescatarlo. Sí. Pues sí estoy en una ambivalencia, pero creo que después de todo gana la parte más optimista que la parte pesimista. Yo pienso que todo en la vida cae por su propio peso, desgraciadamente con esta polarización terrible que tenemos, generada en parte por los medios, generada en parte por los políticos, sobre todo yo que soy una observadora de la política. La polarización ahorita se la achacan a Andrés Manuel López Obrador, que es un hombre neto que habla, que no está acostumbrado a ser mediatizado y a maquillarle sus opiniones. Si él dice, no me parece esto, él lo dice. Y los periodistas que ahora, por ejemplo, cubren las conferencias me dan risa, porque ni siquiera llegan preparados para preguntar. Sí, son preguntas absurdas. Yo no me gustaría estar en el papel de Gatell soportando reporteros que ni siquiera se documentan. Han sido, si usted ve, unas lecciones autodidactas de lo de la pandemia, maravillosas las conferencias. Hay documentos subidos al portal de la Secretaría de Salud para conocer la pandemia y siempre salen con lo mismo. ¿Por qué el presidente no usa cubrebocas? Porque usted no usa cubrebocas. Esa es la visión que me frustra, que me indigna en mi profesión, en mi praxis de profesional. Pero le digo, yo tengo la otra visión, la optimista, que es largo y sinuoso el camino, pero que se están finalmente sentando las bases, que a lo mejor no me toca verlo ya por razón natural de vida, pero me va a dar mucho gusto que mis alumnos, que mi sobrina nieta, por ejemplo, le toque un México mejor. Yo sí tengo esperanza de que este país algún día despierte de la mediocridad que los medios, sobre todo, los medios de comunicación, nos han llevado a ese baile de mediocridad, que somos mediocres. Nos conformamos con cualquier cosa y con cualquier personaje y hacemos un ídolo de cualquier persona que no lo vale. No es posible que le den un micrófono a un señor bisoño, se lo vuelvo a repetir, y que diga tontería y media, frívola, insultante, y que ese señor gane $500,000 cuando el pobre doctor que está luchando en un hospital del ISSSTE o del IMSS no gana más allá de $20,000 mensuales. Ahorita con toda la atención, imagínese lo que vale ese profesionista. Me da esperanza saber
saber que en el Instituto Politécnico Nacional están buscando una medicina para que se supere esto. Acaba de morir, no recuerdo el nombre, de un académico de la UNAM que contribuyó en la NASA. ¿Por qué no convencernos que los mexicanos podemos? ¿Por qué tenemos que fijarnos en modelos extranjeros? O que tenga que venir Biden a decir a México qué tiene que hacer. Ya dejémonos de malinchismos y tomemos conciencia que los mexicanos tenemos un valor, que tenemos capacidad. Nada más falta dar el salto, convencernos de que podemos y que nos espera un país mejor el día que nos quitemos de pleitos y de polarizaciones. Le decía yo, a Andrés Manuel se le ha achacado que es el responsable de la polarización de este país, pero yo quiero decirle con conocimiento de causa, como se lo estaba diciendo hace rato, los verdaderos responsables de la polarización en este país son dos personas: Marta Sagún, que fue la persona que gobernó, no Vicente Fox, no nos hagamos, y el señor Felipe Calderón. Estas dos personas enfermas de poder, enfermas de ambiciones, han echado a perder muchas cosas en este México. Yo me pregunto, si en el 2006 se hubiera respetado como un país maduro y civilizado el voto, ya tendríamos 14 años de mejores transformaciones. ¿Y que hemos tenido? Pues hasta el 2018 llegar a tener cierta esperanza de que las cosas puedan cambiar para el obrero, para el campesino, para el maestro, para el estudiante, para tanto padre de familia que todos los días en tiempos de pandemia tiene que subirse a un transporte público y estar sometido al bicho en cualquier momento y llegar a su casa y contagiar, porque ni siquiera tenemos una estabilidad económica que nos diga, ahorros suficientes que nos diga, pues podemos sobrellevar otros 6 meses de pandemia. Usted decía algo importante, ¿qué estamos viviendo ahorita como seres humanos encerrados en la pandemia? Yo creo que ya es tiempo de preocuparnos qué va a pasar el día 1, que nos digan, ya podemos salir, qué tipo de seres humanos vamos a ser, ya no vamos a ser los mismos. Hay que preocuparnos por el tiempo post-COVID, claro, porque tiempos de COVID estamos viviendo muchos problemas muy graves que van a proyectarse cuando volvamos a salir como sociedad, todos, volver a caminar, comprar, de reunirme con mis amigos. Yo sí me preocupo porque emocional y mentalmente estamos lastimados, y si a eso le ponemos la cuestión económica, que han quebrado muchas empresas, la pandemia es un círculo vicioso. Si a lo mejor nos hubiéramos sido todos 8 meses, pero todos hasta lo posible en cuarentena, porque sí habrá gente que tendría que salir, pero a la mínima, yo creo que hubiéramos podido vencer en gran manera y no tendríamos esta serie de contagios. Y yo sí tengo pues temor de una nueva recaída, porque la caída es dura, sí, pero la recaída va a ser peor. Entonces, pues es mi pequeña aportación, espero que le haya sido útil. Para mí ha sido muy grato encontrarme una joven como usted, preocupada por su país, por lo social, tan abandonado lo social, porque si algo está lastimado ahorita es el tejido social, y venimos arrastrando guerra, venimos arrastrando desapariciones, venimos arrastrando fosas clandestinas, o sea, estamos enfermos. Muchas gracias por esta experiencia, porque yo también aprendo, y ojalá que mis alumnos tuvieran pues esa pasión por México que tiene usted, o esta pasión de hacer estas reflexiones para que esto funcione mejor. Me encantaron las preguntas, yo la felicito por esta experiencia, para mí ha sido muy grata, gracias por invitarme. Muchas gracias, maestra Juliana, por compartirnos sus anécdotas desde esta visión de la trinchera de la comunicación y desde luego lo que es el periodismo en México, también pasando por esta parte de la experiencia de ser maestra en tiempos de pandemia. A nombre de mis compañeros Ángel Lara y Jorge Doncep, estamos muy complacidos de haber tenido su participación para este 8º programa que, bueno, nos llevó 2 emisiones. Muchas gracias también a todos ustedes los que se están sumando a estas trincheras, a escucharlas y desde luego compartirlas. No olviden darle like a nuestro contenido y desde luego suscribirse a nuestros canales como el de YouTube, y también estamos en Facebook. Yo soy Estefanía T. Minor, nos vemos la próxima semana con más trincheras. No lo olviden, cada trinchera cuenta.